Saludos chicos, espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Nervis Martínez, catedrático de la asignatura Ciencias de la Investigación, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo hacer el capítulo 1 de la tesis. El capítulo 1 está constituido por varias partes, entre ellos el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación y delimitación de la investigación. El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas a responder. Para darle continuidad a esta explicación, yo voy a utilizar un ejemplo durante todo el recorrido de esta explicación, a manera de que ustedes puedan tener una mayor comprensión de la explicación que estoy haciendo. Entonces, al momento de redactar el planteamiento del problema, lo primero que deben hacer es describir la variable o la temática. ¿Okay? Redactar unos párrafos donde ustedes puedan describir el tema objeto de estudio. Bajo el ejemplo de un tema específico, deserción escolar en instituciones públicas educativas de la parroquia Raúl Leoni, en el municipio de Maracaibo, estado Zulia. Entonces, en ese título, en ese trabajo de investigación, la variable o la temática es la deserción escolar. Entonces, en este primer paso, lo que debe hacerse es una descripción temática de la variable, en este caso, deserción escolar. Una vez que esté descrita, sustentada con un autor, empezamos a describir cómo se comporta la variable a una escala mundial, es decir, cómo es el tema de la deserción escolar en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Se puede acudir a estadísticas para definir qué tanta deserción escolar hay en estos países o si hay una baja deserción escolar. ¿Okay? Explicar la dinámica de la variable en el contexto internacional. Luego que yo explico eso en un párrafo, yo debo construir un nuevo párrafo explicando esa misma dinámica, pero a nivel nacional. Es decir, cómo es la deserción escolar a nivel nacional. Para ello tomo artículos de prensa, revistas científicas, artículos publicados en revistas periódicas. Para ello pueden buscar en Google Académico diferentes documentos que pueden hablar de investigaciones que estén relacionadas con la variable de estudio, como por ejemplo, en este caso, la deserción escolar. Una vez que construyan este párrafo, proceden a construir un párrafo para explicar la dinámica de esta variable a nivel regional y o local. Es decir, según el ejemplo, explicar cómo es la deserción escolar en el estado Zulia. Luego, el siguiente paso es describir el problema como tal, es decir, explicar cuál es el problema que está ocurriendo o que está conllevando a hacer la investigación. En ese sentido, en el caso del ejemplo, el problema es la deserción escolar. Entonces se colocaría: aparentemente los estudiantes de las instituciones públicas educativas de la parroquia Raúl Leoni, en el municipio de Maracaibo, han desertado de los centros educativos. ¿Okay? Y tengo que decir aparentemente, posiblemente, según observaciones no sistematizadas, pareciera que, porque si nosotros decimos de que no hay, que hay un alto nivel de deserción escolar, yo estaría haciendo un juicio de valor. Por lo tanto, esa investigación no sería viable. En ese sentido, debemos redactar explicando que ustedes, explicando que no tienen la certeza de que esa información sea real. Para eso son los resultados de la investigación. Una vez que yo describa el problema, debo explicar las causas, es decir, qué está originando ese problema. En este caso, en el caso de la deserción escolar, uno explica las causas: falta de alimentación, crisis económica deteriorada, situación económica deteriorada, migración del núcleo familiar, entre otras causas.
Luego explican las consecuencias, es decir, qué problema está trayendo para la sociedad y para la familia el hecho de que haya deserción escolar en estas instituciones educativas. Y posteriormente, como último paso del planteamiento del problema, se explica el pronóstico, es decir, qué ocurriría si no se resuelve esta situación. Y ahí termina el planteamiento del problema. Estamos hablando de 2 a 4 páginas. Luego hacen la formulación del problema, la cual es la concreción del planteamiento de una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuera el caso. En este caso, ¿qué hacemos? Tomamos el título y simplemente formulamos una pregunta con el título. Si el título es deserción escolar en instituciones públicas educativas de la parroquia Raúl León y el municipio de Maracaibo, la formulación del problema es cómo se está desarrollando, cómo es el problema de la deserción escolar en las instituciones públicas educativas de la parroquia Raúl León y municipio de Maracaibo, estado Zulia. Es decir, se redacta, es el mismo título, pero se hace una pregunta. ¿Ok? Ahí concluye la formulación de la investigación. Posteriormente se plantean los objetivos de investigación. El objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. En ese sentido, ¿cómo se redacta? Se toma el título de la investigación y antes se le coloca un verbo que permite explicar o dar a conocer cuál es la intención o el propósito que se tiene con la investigación. En este caso, ustedes tienen redactados los objetivos, tanto el general como los específicos, y están aprobados en el cuadro de variables. Un ejemplo, en base al ejemplo que venimos explicando de la deserción escolar, el verbo a utilizar pudiera ser analizar la deserción escolar en las instituciones educativas públicas de la parroquia Raúl León y del municipio de Maracaibo, estado Zulia. Y los objetivos específicos serían aquellos objetivos que permiten, o aquellas tareas más específicas que permiten lograr el objetivo específico. Posterior a eso, se redacta la justificación de la investigación. Cabe destacar que la justificación de la investigación se describe en 4 áreas. La primera área es la justificación teórica, es decir, es un espacio de un párrafo entre 5 y 8 líneas donde usted va a explicar la justificación teórica, que son las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos en relación con el objetivo del conocimiento o con el objeto del conocimiento. En ese sentido, ustedes deben explicar cuál es el valor o la importancia que tiene esa investigación desde el punto de vista teórico, es decir, qué aportes genera al campo de la ciencia. El segundo aspecto a tomar en cuenta en la justificación de la investigación es la justificación metodológica, la cual son las razones que sustentan un aporte por la utilización o concreción de instrumentos y modelos de investigación. En ese sentido, la justificación metodológica, usted debe redactar cuáles son los aportes que la investigación genera al campo de la ciencia en cuanto a lo metodológico. Por ejemplo, ustedes van a crear un instrumento que será validado y que será aplicado en el campo específico. Entonces, desde el punto de vista metodológico, su investigación aporta un instrumento que puede ser utilizado, es decir, una encuesta que puede ser utilizada por otras personas para hacer investigación. El otro aspecto es la justificación práctica, que son las razones que señalan que la investigación propuesta ayudará a la solución de problemas o en la toma de decisiones. Es decir, aquí ustedes van a explicar cuáles son los aportes que su investigación le genera a los organismos pertinentes, instituciones o algún instituto donde se presenta el problema, y que sus conclusiones y recomendaciones permiten establecer algunas pautas importantes para que posiblemente puedan tomar decisiones
con atención en resolver esa problemática. Y por último se redacta la justificación social, que son las razones que explican a qué grupo social benefician los resultados de la investigación. Es decir, cuál es el valor social que tiene la resolución de ese problema o la investigación, no la solución del problema, la investigación como tal. En este caso, con el ejemplo que estamos viendo, deserción escolar, del punto de vista social, genera un beneficio porque de acuerdo a estos análisis, los organismos competentes pueden tomar correctivos necesarios educando a la población, de manera que los niños y adolescentes no tengan la intención de desertar de sus instituciones educativas, formándose, educándose y preparándose para la construcción de una mejor sociedad libre de drogas y libre de delincuencia, ¿ya? Por poner un ejemplo así. Y bueno, por último, redactan lo que es la delimitación de la investigación, la cual significa indicar con precisión en la interrogante formulada el espacio, el tiempo o periodo que será considerado en la investigación y la población involucrada si fuera el caso. Para la delimitación de la investigación se explican tres tipos. La delimitación temporal, que significa el tiempo en el cual fue desarrollado o es desarrollada la investigación. En este caso, todos deben escribir lo mismo, es decir, colocar que la investigación la iniciaron en octubre del 2019 y su culminación es en el mes de mayo 2020. Luego explica la delimitación espacial, que significa en qué lugar geográfico se encuentra la población en la cual se hizo la investigación. Es decir, si la deserción escolar, el tema de la deserción escolar se está haciendo en la parroquia Raúl Leoni del municipio de Maracaibo, entonces la delimitación espacial se debe explicar y redactar que la investigación fue realizada en instituciones públicas educativas de la parroquia Raúl Leoni del municipio Maracaibo del estado Zulia, Venezuela. Listo. Punto y aparte, delimitación temática. Significa explicar cuáles son las tendencias teóricas que se utilizaron para sustentar la investigación. En este caso, los autores que ustedes han estado tomando para el desarrollo del capítulo 2. Con la delimitación de la investigación concluye el capítulo 1. Es un capítulo corto, no se excede de 8 páginas, 6 páginas, 5, varía dependiendo de la redacción que ustedes utilicen. Ante cualquier duda pueden escribirme por el aula virtual, correo electrónico o por los grupos de WhatsApp que hemos creado para aclarar las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener en el desarrollo de la investigación. Me despido de ustedes con afecto y respeto. Muchísimas gracias.